Ya ben nasıl yedim ya? Senle karımı Ferit'i konuşuyorum be. Sen ağzına bile almaya çekiniyorsun. Ama onlar senin arkandan iş çeviriyor. Ya yapmaz. Suna bana bunu yapmaz. Arkamdan iş çevirmez. Seyran bu olayı öğrendiğinde sonun ne olacağını biliyorsun. Ha bugün, ha yarın. Bu olay ortaya çıktığında Seyran'ı kaybedeceksin. Yali Emin es español. Saludos a todos desde su canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie de televisión Yali Kapkini? ¿Cuál es ese detalle impactante en la escena de Suna y Ferit que se pasó por alto? ¿O todo esto resultará ser un sueño? ¿Se volverá loco el personaje Suna? ¿Y la respuesta a las preguntas más curiosas que hiciste en los comentarios? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que Suna, Seyran y Ferit salgan de sus vidas, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, los hechos ocurridos en los últimos episodios de la serie, The Kingfisher, despertaron una gran curiosidad entre los espectadores tanto por la profundidad psicológica de los personajes como por el curso de la historia. Si bien se espera que muchas preguntas sean respondidas con el nuevo episodio, especialmente la escena entre Suna y Ferit es uno de los temas más discutidos. Analicemos estas preguntas y detalles en detalle en un flujo de escenario. ¿Cuál es ese detalle impactante en la escena de Suna y Ferit que se pasó por alto? En las escenas del último episodio, hay detalles que el público no puede notar pero que destacan cuando se miran con atención. El primer detalle sobre este tema, cuando Seyran miró frente a la puerta, Suna y Ferit se habían acercado. Pero aunque Seyran ve esto, no reacciona en lo más mínimo. Esto plantea la posibilidad de que las personas que ve Seyran puedan ser diferentes. Entonces, las personas que ve Seyran podrían ser otras o podría ser simplemente Suna. Otro detalle es, en la escena donde Seyran ve a Suna y Ferit, el rostro de Ferit no se muestra claramente. Esto plantea serias dudas sobre si Ferit realmente estuvo allí. Esto refuerza fuertemente la posibilidad de que la persona que vio Seyran no fuera Ferit, sino otra persona junto a Suna. Si esta teoría es cierta, todas las percepciones de la escena pueden cambiar y puede revelarse que Ferit no tiene nada que ver con este incidente. Este detalle quedará claro en los últimos episodios de la serie. Sin embargo, es posible que esa elección se haya hecho conscientemente en esta escena para manipular la percepción del público. Si esta escena es el sueño de Suna, la historia adquirirá una dimensión muy diferente y esto será una señal de que el estado psicológico de Suna empeorará. ¿O todo esto resultará ser sueños? Los acontecimientos de los últimos episodios de la serie, y especialmente la escena entre Suna y Ferit, pueden explicarse como un sueño. Considerando el estado mental de Suna, es posible que tal escena refleje un conflicto en su subconsciente. Si esta escena se explica como un sueño, la historia avanzará en una línea más lógica y la lealtad de Ferit a Seyran no se verá dañada. Además, esta situación puede iniciar un arco argumental en el que los problemas psicológicos de Suna son más prominentes. En este punto, Suna tendrá en la agenda visitar a un psicólogo y obtener apoyo para su salud mental. Este escenario puede allanar el camino para el tratamiento dramático de los problemas mentales de Suna en las últimas partes de la serie. ¿Se volverá loco el personaje de Suna? El comportamiento de Suna en los últimos episodios muestra que su estado mental se está deteriorando gradualmente. Especialmente su relación con Abidin, el caos que experimentó con Ferit y la presión familiar afectaron en gran medida la salud mental de Suna. Por lo tanto, existe una alta probabilidad de que Suna experimente un colapso psicológico hacia el final.
En los últimos episodios de la serie, se puede mencionar que Suna acude a un psicólogo y procesa los traumas que experimentó allí. Sin embargo, se prevé que Suna experimente una grave crisis antes de recuperarse por completo en este proceso. Si esta crisis alcanza un nivel que requiera que Suna sea internado en un hospital psiquiátrico, la historia podría dar un giro muy dramático. Si recuerdas, Seiran fue tratado en un hospital psiquiátrico junto con Sinan. Ahora puede recibir tratamiento en el mismo lugar de Suna. Creo que hacia el final, el proceso de recuperación de Suna y el tratamiento emocional de este proceso pueden reflejar la realidad real del personaje de Suna para la audiencia. Y ahora las respuestas a las preguntas más frecuentes que hicieron en los comentarios. ¿Hacia dónde va la relación de Ferit y Seiran? Ferit adoptará una postura más decidida ante las dificultades psicológicas que atraviesa Seiran. La pareja tomará una decisión sobre si Seiran necesita tratamiento y fortalecerán su relación apoyándose mutuamente en este proceso. La noticia de que Seiran está embarazada añadirá una nueva dimensión a esta relación. ¿Son reales las noticias sobre el embarazo de Seiran? En los últimos episodios de la serie, la noticia de que Seiran está embarazada puede presentarse al público como una sorpresa. Esta noticia sobre el embarazo será un gran punto de inflexión para la familia Korhan y la familia de Seiran. Además, la posibilidad de que el nombre del bebé sea Fuad será un símbolo importante de cara a reparar las pérdidas que la familia ha experimentado en el pasado. ¿Por qué la serie se tomó un descanso de una semana? Se sabe que la serie se tomará un descanso durante la semana de Año Nuevo. Esta pausa traerá un nuevo aliento a la historia y aumentará aún más la curiosidad de la audiencia. Después de la pausa, se esperan novedades importantes tanto en relación con el colapso psicológico de Suna como con el embarazo de Seiran. En este proceso, nuevos detalles sobre el viaje de recuperación de Suna y la relación Ferit-Seiran profundizarán la historia. En resumen, en los nuevos episodios de la serie nos esperan acontecimientos impresionantes tanto emocional como psicológicamente. No olvides escribir tus preguntas más curiosas en la sección de comentarios. Así que en los próximos vídeos responderé a tus preguntas más curiosas. Entonces, ¿crees que realmente se puede llevar a Suna al hospital psiquiátrico? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos.